Bienvenido, Álvaro. Entonces comenzaremos con nuestras preguntas, ¿no? Como le decía, nuestra pregunta, digamos, de cajón inicial, ¿sí? Es cómo usted ve al servicio público, cómo usted hace o considera que el servicio público contribuye a la creación de políticas públicas eficaces, ¿sí? Que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo la gobernanza. Gracias. Eh, Lamentablemente muchos de los procesos de política pública realmente no responden a un proceso de política pública, responden a un proceso más de política que está más asociado al tema de la gobernabilidad, más asociado al tema de gobierno y no tanto asociado al tema de gobernanza, que es la forma de hacer las cosas, donde la política pública requiere de actores, diferentes actores, no es una decisión vertical donde un gobierno decide qué va a hacer, sino es un gobierno en conjunto con actores sociales de diferentes tipos, identifican esta necesidad y empiezan a trabajar. Este reto de cambiar la mecánica tan vertical a una mecánica más horizontal ha requerido transformaciones importantes en nuestras sociedades y se va en ese camino, ¿verdad? En una sociedad democrática los sistemas son más horizontales y menos verticales. Y es un gran reto que vamos a seguir empujando. Y cuando introducimos la variable de riesgos, pues todavía se hace un poco más complejo. Pero yo soy optimista en que vamos caminando en ese límite. Ya, sí, lo que veo es, también depende del gobernante de turno, ¿no? Cómo alinea, dónde alinea las políticas y más aún las de gestión de riesgos, ¿no? En cuanto a gestión de riesgos, todavía en algunos de los países de la región, eso que ya se ha avanzado bastante, pero todavía están con esa visión reactiva, digamos, ¿no? Cuando se habla de gestión de riesgos, al menos en mi país, en los políticos específicamente, le asocian mucho a la emergencia. Entonces, tratan de actuar en la emergencia escuchando gestión de riesgos. Entonces, como que todavía falta crear una conciencia pública, ¿sí? Una conciencia de gestión de riesgos y de prevención en general, porque si no, vamos a seguir actuando como hace 20 y más años en forma reactiva. Eso en Es un cuanto. modelo que está claramente superado. O sea, la acción reactiva pues es importante en su momento, pero tenemos que trabajar más en no llegar a esa acción reactiva. En algunos países, como las defensas civiles, dentro de organismos policiales o dentro de organismos militares, ha fomentado mucho esa visión reactiva porque, bueno, esas estructuras están diseñadas, conformadas, pensadas para eso, para responder. Entonces, toda la parte preventiva, toda la parte de diseño de programas para no tener que hacer eso, todo el tema de ordenamiento territorial, todo el tema de ordenamiento ambiental, que son dos programas muy importantes para una reducción de riesgos, no se ven asociados a esto. Entonces se dejan de lado, no se consideran hasta que tenemos el tsunami y demuestra que la capa costera pues, no pudo soportarlo porque habíamos quitado todos los manglares o habíamos eliminado los bosques costeros que nos evitaron los vientos o las marejadas, o el tema de ordenamiento territorial en construcción muy cercana a zonas de deslizamiento, a zonas de inundación. Todo ese procesos que parecen no asociados, que son el ordenamiento urbano y el ordenamiento ambiental, no se ven como parte de gestión de riesgo, se olvidan y luego cuando tenemos zonas de inundación salimos corriendo a hacer el rescate, pero es que debimos haber evitado que esas casas estuvieran ahí. Pero bueno, ese es el reto y en eso estamos caminando. Ajá, sí, yo creo que este tema del ordenamiento territorial es fundamental, pero este es un trabajo desde el nivel local. Sí, pero claro, ¿qué es lo que pasa con los políticos, ¿no? Que la parte de prevención no le da réditos políticos, básicamente, sino ya la parte de la emergencia, de atención en ese momento. Entonces es cuando aparecen y claro, en la parte de prevención no aparecen, digamos, ¿no? Eso se mira en el largo plazo. Entonces, claro, ellos en el corto plazo que es su gestión, sino, entonces como que no les da réditos políticos y
por ahí hay que también trabajar bastante, ¿no? Porque para poder consolidar estas políticas públicas, dice también, es cómo promover esa conciencia social en la producción del valor público de una manera sostenible a partir de este análisis de la amenaza, de la vulnerabilidad y del riesgo, ¿no? Y tomando en cuenta estas necesidades locales, regionales, sectoriales, nacionales, cómo hacer todo este involucramiento, digamos, de la política pública en forma integral, ¿no? Tomando en cuenta todos estos elementos, cómo generar esta conciencia pública. Creo que ahí vamos fallando los países, no sé, la experiencia de Costa Rica. No, pues todos los países tenemos diferentes grados de avance en esto. Hay países que han avanzado más en un tema y otros más en otro. No hay como un avance parejo en la región, digamos homogéneo. Cada uno ha tenido su propia historicidad vinculada también a su afectación. Nosotros, por lo menos desde el área de investigación de la escuela, hemos identificado el rol tan importante que juega el tema de la percepción del riesgo. La medida en que la gente identifique el riesgo, en esa medida va a estar más anuente a aplicar medidas de contención. Una experiencia nuestra en el tema del COVID que hemos podido identificar a través de nuestros diferentes trabajos de investigación es que cuando el ministro de Salud de Costa Rica empezó a decir que la gente se quedara en la casa, que había que hacer contención y todo esto, realmente la gente no se quedó en la casa porque le creyeran al ministro de Salud o porque pensaran que el ministro de Salud tenía razón. Realmente eso no fue. Realmente la gente se asustó porque nosotros empezamos a tener el impacto del COVID justo en el pico del impacto en España y en Italia. Entonces, las noticias de las muertes, de los furgones de cadáveres, de la gente tirada en la calle en Italia y en España, producto del COVID, asustaron a la población costarricense. Entonces, no fue que le hicieron mucho caso al ministro de Salud, en realidad eso no fue. El ministro de Salud lo dijo, pero la gente se asustó viendo los noticiarios y viendo lo que estaba pasando en esos dos países y decidió quedarse en la casa. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Que la gente tuvo una percepción del riesgo. Dijo, caramba, vea, se están muriendo montones en Italia, se están muriendo montones en España. Esto es de verdad, esto es serio. Entonces decidieron quedarse y acataron las medidas sanitarias que el país impuso al principio. Pues la nota jocosa nuestra no es porque le hiciera mucho caso al ministro, es porque estaban viendo las noticias de lo que estaba pasando en Italia y en España. Entonces la percepción del riesgo fue mayor. La gente identificó que eso era un riesgo, que efectivamente era, y tomaron medidas en el caso. Entonces, si no logramos que la ciudadanía identifique perciba el riesgo para su vida, para su negocio, para su comunidad, para su entorno, cualquiera que este sea, si no logra percibirlo, no lo va a aplicar. Y va a pensar que es un problema de otro, o que está muy largo, o que eso no va a pasar. Y todas las medidas y todas las acciones que el ser humano intenta para evitar en la confrontación con el riesgo, dice, no, a mí no me va a pasar, eso es de otro país, eso es de otras costumbres, hasta que le pase. Entonces, mucho del trabajo debe ser como acercar a las comunidades y decirle, mire, percibe el riesgo, que hay un riesgo de inundación, que hay un riesgo de deslizamiento, que hay un riesgo de esto, y esto, y esto, y esto, para que la gente tome medidas. Pero eso no es tan fácil, es fácil decirlo, pero convencer a las comunidades de eso, que las comunidades identifiquen eso, que la ciudadanía identifique eso, es una labor muy intensa. Y yo creo que la academia, nosotros podríamos aportar mucho desde eso, haciendo con nuestros programas de extensión social, participando con las comunidades, acercándonos con ellas, llevando nuestra información científica, llevando nuestra información técnica de las universidades a las comunidades industriales. Mire, esto es cierto, ve, aquí está, ya pasó en el año tal, ya se deslizó en el año tal, se ha deslizado 3 veces y murieron 20 en la primera, 30 en la segunda, 100 en la segunda, no sé, empezar a demostrarle a la gente, llevar ese nivel de percepción del riesgo de la comunidad. El problema es que creo que uno les va y les lleva tal vez un discurso muy técnico, ¿sí? En lugar de llevarles un discurso con una terminología más coloquial, digamos, más para las comunidades. Creo que en eso la academia sí hay que
reconocer que hemos fracasado un poco, porque creo que las universidades tenemos este tema de vinculación con la colectividad, tenemos, ¿no? Donde que nos acercamos a la comunidad, pero claro, a veces creo que no lo hacemos de la mejor manera en los tiempos de ellos, en el lenguaje de ellos, que ellos nos entiendan. Entonces, creo que eso hace falta seguir construyendo y como usted dice, esto del COVID, creo que al inicio pensábamos que esto era un problema de China nomás, ¿no? Y que eso se quedaba allá. Sí. Pero a la medida que fuimos viendo y que fuimos experimentando, creo, es que la gente comenzó a tener temor y a cumplir con las medidas. Pero claro, la situación nuestra, de nuestros países, es tan diferente a la europea, digamos, en la cual ellos se guardan en su casa y está bien, pero aquí la gente vive del día a día, ¿sí? El día a día y entonces un día que no trabajen, no tienen recursos para llevar a su casa, a su hogar, para mantener a su familia. Entonces, ellos tienen que arriesgarse, digamos, correr el riesgo del contagio para poder llevar alimento a su casa. Entonces, todo un análisis que se debería hacer en torno al COVID, pero viendo las circunstancias de nuestras economías comparadas, digamos, con los países desarrollados, que es distinta, ¿no? Creo que eso también sería importante ver cuál es este nexo entre la gestión de riesgos y de desastres, digamos, de un desastre y esto del COVID, que si bien es cierto, no es un desastre como tal, porque el desastre ocurre en ese momento y ya pasa, digamos, viene el proceso de recuperación. Aquí seguimos en algo continuo, ¿no? El contagio sigue y hasta que no haya la vacuna, esto va a seguir. Entonces es un proceso. ¿Cuál sería esa? ¿Cómo identifique esas diferencias y similitudes entre el COVID y un desastre, digamos, de origen natural, digamos, socio-natural, más bien dicho? Nosotros aquí en Costa Rica, a través de la escuela, hemos identificado algunos elementos interesantes. Uno fue que al inicio el COVID se manejó entre la Oficina de Emergencias, en Costa Rica se llama la Comisión Nacional de Emergencias, y el Ministerio de Salud, y usamos esquemas muy interesantes, justo la pregunta que usted hace. Usamos un esquema centralizado de respuesta a emergencias. Nosotros al inicio en Costa Rica manejamos el COVID como un huracán o como un terremoto. Totalmente centralizado, donde el gobierno central tomaba las determinaciones y las giraba. Y el resto, digamos, asumía esas medidas. Estos modelos altamente centralizados de respuesta a emergencias, que son los típicos en la teoría de comando y control de respuesta a desastres, típicamente es una estructura centralizada y a partir de ahí se generan directrices y todo el mundo va. Este esquema, que si bien al principio pareció interesante, con emergencias de largo plazo, como lo que tenemos ahora, no nos funcionó. Entonces, las estructuras locales, digamos los municipios, en nuestro caso, los cantones, los municipios, no fueron considerados porque se hizo desde el nivel central. Entonces los municipios, digamos, respondían a lo que el nivel central indicaba. Perfecto el primer mes, digamos, las primeras semanas. Pero conforme la emergencia sanitaria fue avanzando y empezó a tener impacto económico, y lo que usted dice muy bien, que las personas no tienen recursos como para quedarse en la casa 15 días o un mes, porque pues, van saliendo al día a día, como decimos aquí. Conforme el impacto económico empezó ya a llegar a un balance entre, ya no era un tema de salud, sino era un tema de, no era morir por el COVID, sino morir de hambre, ¿verdad? Como a ese nivel de que, bueno, sí, estamos con el COVID, pero necesito trabajar para traer comida a mi familia, porque si no, igual nos vamos a morir. Cuando ese nivel alcanzó y se niveló, y la presión social empezó a hacerse muy fuerte para que las medidas se relajaran, ahí se demostró que este sistema centralizado no funcionaba. Porque los municipios empezaron a decir, vea, déjenme a mí, yo municipio conozco mejor mi comunidad y puedo decidir mejor qué abrir y qué cerrar. Porque ustedes desde el nivel central de San José, de nuestra capital,
No saben lo que está pasando en la frontera con Nicaragua o en la frontera con Panamá o en las dos fronteras de los dos mares, Sí, es porque cierto. hay realidades diferentes, pero yo municipio sí sé, déjenme a mi municipio hacerlo. Y no se les permitió, se siguió manejando centralizado. Entonces, la crisis económica empezó a subir y a subir y a subir y a subir, la tasa de desempleo empezó a subir, los índices de pobreza empezaron a subir, donde la presión social llegó a tal nivel donde el gobierno tuvo que entregarle a los municipios el control de la epidemia. Pero si eso se hubiera hecho meses atrás, posiblemente el impacto hubiera sido diferente, por lo menos económicamente, porque el municipio conoce mejor su comunidad. Así Entonces le es. doy un ejemplo nada más. Una de las medidas que se tomaron fue cerrar todos los parques, porque los parques son sitios de aglomeración de personas que mejoraban o aumentaban la dispersión del virus. Así es. Entonces, el gobierno decide cerrar todos los parques del país, pero en una visión muy urbana, se partió de unos parques, de unos centros de recreación urbanos. Pero conforme uno se va alejando hacia las cuatro esquinas, los parques no tienen esa connotación, tienen otra, porque no hay tanta gente. Más bien el parque se convierte en una instancia de otra cosa. Pero como se cerró con una visión de San José, la afectación a las comunidades fue muy fuerte. Entonces, así por el estilo, se empezaron a cerrar algunas actividades comerciales que desde San José tienen una visión, pero que en la zona rural tienen otra. Y se pasaron o se confundieron procesos productivos, pensando desde San José. Entonces eso generó una distorsión en el manejo. Entonces, esa visión centralizada de manejo de desastres en un centro de comando, en una casa presidencial rígida, en un centro de operaciones de emergencia, en una instancia típica de manejo de terremoto, en emergencias de largo plazo como esta, se demostró que no era, que había que preguntarle al municipio, que había que preguntarle a las comunidades, oiga, tenemos que cerrar por el virus, ¿qué sería lo más apropiado cerrar? ¿Qué podríamos cerrar reduciendo el impacto económico? Va a haber, sí va a haber, claro, pero usted municipio va a ver dónde hay menos impacto en un municipio o en otro, porque nosotros tenemos municipios pesqueros, por ejemplo, tenemos municipios en montaña, tenemos municipios en sitios planos. Entonces, los medios de producción en esos tres lugares son diferentes. Claro. Entonces, las medidas de contención son diferentes por definición. Entonces, por ejemplo, se prohibió la pesca. Entonces, Wow. oiga, pero Claro. es que en un barco van dos personas. ¿Por qué van a Claro. prohibir la pesca? Son dos personas. Un, dos o No se tres. prohibió la pesca, porque se prohibieron, digamos, Desconocimiento de toda de una las. serie de líneas productivas y incluye la pesca. Entonces nos quedamos sin pescado. Entonces, ¿qué pasó con el pescado, con los pescadores? El pescado subió de precio, hubo desempleo en el sector. Solo para citarle dos ejemplos donde la visión debió haber sido diferente. Ya, yo le cuento el caso del Ecuador. Aquí se vio en cambio como una debilidad del gobierno el hecho de que hayan delegado casi desde el inicio, creo que los dos primeros meses o el primer mes, sí lo mantuvo el control a partir de los COEs nacionales y provinciales, lo mantenía el gobierno central, pero después ya delegó a los municipios. Entonces, incluso el color que adoptaban, porque teníamos el verde o el rojo, el amarillo y el verde. Entonces, cada cantón iba y lo que se veía era que el gobierno era muy débil, ¿no? Que no podía gestionar. Entonces, le era más fácil delegar la responsabilidad. Entonces, claro, pero a la final, tal vez que sí puede ser que resultó de alguna manera mejor, porque claro, como usted dice, cada alcalde conoce su localidad y sabe cómo gestionar su localidad, ¿no? Creo que eso, pero ahí nosotros también tuvimos, digamos, el gobierno de ley es débil, pero creo que esto, el no tomar decisiones al respecto, creo que le dio más todavía esa imagen de debilidades, ¿no? Entonces creo que ahí habría que evaluar qué mismo fue, ¿no? Nosotros, claro, ya estamos abiertos desde el mes de junio y unos cantones comenzaron ya desde por ejemplo, los cercanos a Guayaquil, que fue Guayaquil el caos, ¿no? Usted recordará en el mes de marzo, Guayaquil y el cantón aledaño Durán, ellos desde junio ya casi comenzaron en verde.
en color verde, porque ya la mayor parte de la población se había contagiado, entonces ya fueron hasta en verde, imagínate. Entonces, claro, y había otros que o que estuvieron en rojo, ¿no? Porque estaba en pleno pico. Entonces, era esas diferencias abismales entre los municipios y difícilmente coordinar, digo yo, para el gobierno. Entonces, ahí hay que ver cuestiones de política pública, ¿no? Con las Exactamente. experiencias que Un resultan. estudio comparado en la gestión municipal durante el COVID, ¿verdad? Interesante punto. Claro, claro, qué interesante. Bueno, y en Latinoamérica en general, ¿cómo vemos esto de la administración? ¿Cómo la administración pública está planificando la gestión de riesgos en forma general y hablando conceptualmente, que su presentación fue bastante ilustrativa, conceptual, me parece así, para ir cerrando. Ujú. Sí, fíjese que hace unas semanas, unas 3 semanas atrás, eh, hay un grupo de pensamiento que se llama, carambas, ahí voy a buscarle el nombre después, que es un grupo de directores de escuelas de administración pública de América Latina, investigadores en gestión pública de América Latina, que forman un grupo que se llama LAGAPS. Ese LAGAPS responde a algo, pero ahorita no recuerdo el nombre. Ajá. Ahí Catalina se lo puede pasar. Don Leonardo, nuestro director, me pidió en su reunión anual de este grupo que hiciera una presentación sobre este tema, porque la percepción que tiene don Leonardo, nuestro director de la escuela, es que en el resto de las escuelas todavía este tema no ha permeado. Ujú. Eh, Tenemos una investigación muy centrada en la tradicionalidad de la gestión pública, de política pública, de transfugismo parlamentario, de, digamos, en las líneas clásicas de investigación de la gestión pública. Entonces yo hice una presentación llamativa, la pidió así, como, digamos, reflexiva, en que se lograra establecer con mayor claridad esta relación entre el impacto de la gestión pública en la reducción de los desastres en la región. Interesante. Entonces, no fue una presentación de cifras y de datos donde se veía el número de muertos, el número de pérdidas económicas, sino más bien fue una presentación basada en fotos muy reflexiva donde se demostraba, donde yo les preguntaba a ellos, bueno, la gestión pública tendría algún accionar aquí. Nuestros administradores públicos, los que se gradúan de la Escuela de Administración Pública, saben del tema, pueden lidiar con el tema, saben cómo manejar los instrumentos de excepcionalidad, por ejemplo, que todos los países tienen una ley de excepción, todas, unos de un tipo, otros de otro, pero todos tienen. Los administradores públicos graduados, los muchachos que están saliendo, saben cómo manejar esos regímenes de excepción. Les explicamos eso en las escuelas de administración pública. Les explicamos cómo manejar esto. Entienden ellos ese accionar. Y así nos fuimos conversando con gente muy importante en la región. Y al final, pues la respuesta fue, mire, nosotros, pues, no, no lo tenemos, o sea, no está mapeado en las escuelas de administración pública, no está mapeado en los procesos de gestión pública esto. ¿Por qué? Porque lo que usted mencionaba al inicio, se ve como una acción muy reactiva. Ujú. Entonces, pasó el desastre, los cuerpos de emergencia responden por un tiempo determinado y volvemos a la realidad y ya. Yo les decía, pero es que si un deslizamiento se llevó a una urbanización, hay un tema de ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial es una política pública y es responsabilidad de la gestión pública. ¿A dónde estamos en esa secuencia? ¿A dónde se ven ustedes en esa secuencia? Dicen, bueno, los permisos municipales Ujú. Muy para bien. construir enfrente del mar en una zona de tsunamis. Eh, y ahí les fui dando como ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo este tema de esos niveles de responsabilidad que se tienen desde, entonces, bueno, ¿qué estamos aportando nosotros, las escuelas, para que estos muchachos salgan y puedan hacer esos cambios, esas transformaciones en los procesos de gestión pública, para que eso no se dé, para que seamos más conscientes, para que estemos más preocupados, para que todo lo que implica la generación de una política pública en gestión del riesgo? Y ellos pues terminaron confesando diciendo pues que no estaba mapeado, que no estaba claro, que no habían entendido estos impactos. Y bueno, hubo todo un planteamiento de la necesidad de hacerlo y nosotros nos pusimos pues a apoyar en lo que pudiéramos,
con trabajos de investigación, con tesis, con trabajos comunitarios, con intercambios, donde los muchachos empezaran a entender, los muchachos y las muchachas, los futuros graduandos de la Escuela de Administración Pública y Gestión Pública de la región, porque no todos se llaman así, tienen nombres diferentes, pero todos esos que van a administrar la cosa pública, todos esos que van a salir a la gestión pública, tengan aquí que hay un tema que tratar que se llama el impacto de los desastres, que se llama la gestión del riesgo, y que sobre eso hay que actuar. Y ese fue como el mensaje. Entonces, a su pregunta concreta, la respuesta es no. En la región todavía no hemos llegado a esos niveles de conciencia, y la importancia y el rol que tiene la academia desde las escuelas de gestión pública en hacer ese cambio cuando los muchachos y las muchachas se incorporan. Yo creo que por ahí va, ¿no? De ver el reto que nos queda, ¿no? Como universidad, el rediseñar los programas de administración pública con esta perspectiva, ¿no? Con esta perspectiva de gestión del riesgo, de prevención, porque claro, lo vemos como un tema aparte, ¿no? Es decir, administración pública por acá, gestión de riesgos por acá, ¿no? No somos como que compatibles porque somos distintos y no es eso. Cuando entendemos la gestión de riesgos sabemos que es intersectorial y multidisciplinario. De hecho, en el programa nuestro siempre nos preguntan, ¿puedo postular, pero de diferentes carreras? ¿No? Nosotros decimos, claro, en la gestión de riesgos sí, pero claro, el entender esta intersectorialidad y esta multidisciplinaridad es, creo que todavía, como dice, hace falta, pero desde las universidades. Entonces, si no entendemos eso a nivel académico todavía en la universidad, mal podemos ir afuera, digamos, ¿no? Afuera transmitir esto que queremos, crear una cultura de prevención, ¿no? Si todavía no lo asumimos como docentes dentro de las mismas universidades, dentro de la academia, creo que esa es una importantísima reflexión, ¿no? Que hemos Sí, avanzado, pero creo que aquí todavía nos falta, es que ¿no? fíjese que yo, digamos, creo que en Ecuador pasa a lo que pasamos aquí, donde las ciencias duras, toda la parte de ciencias duras, han tomado control del tema de amenazas. Pues tenemos mucha investigación desde las escuelas de geología, las escuelas de atmosféricas, las escuelas de vulcanología, toda la parte de ciencias duras, de ciencias exactas, que está muy bien. Se han abocado a investigar todo el fenómeno, toda la amenaza, la característica, el tamaño, el color, el sabor, la métrica, la forma, pero hemos dejado un componente muy importante que es justa la fortaleza de los procesos de gestión pública, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, o sea, la ciudadanía, o sea, este terremoto impacta en ciudadanos, esta lluvia impacta en ciudadanos, este deslizamiento impacta en ciudadanos. O sea, no es un tema de determinar con todo nivel de precisión. Hace poco tenía una conversación muy interesante con gente de las ciencias del ambiente, donde le decía, mire, es que ustedes están preocupados en saber cuánto llueve. Si llueve 5 milímetros, si llueve 8 milímetros, si llueve 14, que la nube tal, y cuando esa nube tiene tal color, eso quiere decir que va a llover estos milímetros. Digo, esta conversación me parece interesantísimo, pero es que a mí no me importa arriba, me importa abajo. O sea, no es cuántos milímetros llueva, es a dónde va a llover. Eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me interesa. ¿A dónde va a llover? O sea, a las personas que les va a caer el agua. O sea, estamos de acuerdo en entender la fórmula y poder determinar todo eso, y me parece muy bien, pero se les está olvidando que lo importante es que esa agua va a caer en algún lado, y ese algún lado son personas, son fincas, son territorios, son comercios, son hogares, son casas, son, bueno, ¿qué va a pasar cuando esa agua caiga ahí? Está bien a los 5 milímetros o los 5 metros, todo es y el color de las nubes y todo eso, está perfecto, pero cuando el agua caiga, eso es lo que me interesa. Entonces, como gestor público, ok, una vez que el agua cayó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que diseñar, entonces ahí entran las empresas de servicios públicos, por ejemplo, en diseñar tuberías más grandes para que el agua escurra y no se inunden las ciudades, este ordenamiento territorial para no construir tan cerca de eso porque eso se va a deslizar. Una vez que tenemos identificada la falla física, bueno, ¿cómo hacemos construcción sismorresistente a partir de los permisos, a partir del ordenamiento, a partir de... Entonces, esa parte es donde nos hemos enfocado mucho en la amenaza
En las ciencias duras, insisto, no estoy en contra, me parece muy bien, hay que tenerla, pero se nos ha olvidado los niveles de vulnerabilidad y los niveles de exposición. Y esos dos niveles, la población vulnerable expuesta, es justo donde las escuelas de administración pública, es justo donde las políticas públicas, es justo donde la gobernanza entra. En trabajar con esas comunidades para decirle, mire, va a llover y cuando llueva ustedes van a hacer esto, pero eviten cortar los árboles, eviten esto, eviten la basura, eviten en los ríos, eviten, porque va a pasar eso. Ahí es donde generan políticas públicas en el manejo de la basura, por ejemplo, en los ríos, en los sistemas de alcantarillado fluvial, en las ciudades, ¿verdad? Entonces ahí ese impacto de la gestión pública en cómo reducir los desastres parte de un conocimiento de amenaza, sin duda muy importante, pero también de un trabajo con las comunidades vulnerables expuestas, trabajando sobre ellas, explicándoles esto, y ahí la gestión pública tiene un rol fundamental. Y es donde hemos perdido el camino, lamentablemente. Ya, qué interesante, qué interesante. Yo creo que esos son los retos que nos quedan, trabajar en la vulnerabilidad, y creo que algunos aprendemos y otros no cuando ocurre un desastre. En el caso nuestro del terremoto que vivimos el 16 de abril del 2016, era justo al lado del mar, y claro, se dieron cuenta que centros comerciales construidos, digamos, sin códigos de construcción, digamos, entonces todo eso se fue cayendo, ¿no? Y las casas mismo construidas hasta con arena de mar. Entonces, y a la larga, esperemos que hayan aprendido, volvieron a reconstruir la ciudad, pero veamos que se aprendieron, perdón. Quiero agradecer, porque si no la mascota está ahí. Quiero agradecerle infinitamente por esto y por esta entrevista tan interesante, que más que entrevista creo que ha sido una conversación de lo más interesante. Entonces ya pues queremos darle muchas gracias y pues estaremos en una próxima invitándole. Claro que sí, con todo gusto, a la orden, en lo que le pueda ayudar, y seguimos conversando. Ha sido un placer.